Hola mis estimados amigos y amigas, sean bienvenidos al proyecto Vive tu vida con interioridad del programa Ilumina tu camino. Hoy vamos a ver un tema que a mí me apasiona muchísimo porque es mi ambiente, es lo que yo he estudiado por mucho tiempo y es la parte bíblica, espiritual, cristiana, desde sus raíces. ¿Dónde nace verdaderamente el cristianismo? ¿Cuál es la fuente fundamental del cristianismo? Porque cuando Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él cuando se refiere a la verdad se refiere al mundo greco-romano, a los griegos, al mundo de la filosofía, del pensamiento. La Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se dice que Mateo posiblemente fue escrito en arameo, pero no hay ningún texto que lo diga. No se encontró ningún documento que diga eso, simplemente por una tradición. Se piensa que fue escrito en arameo, pero posiblemente, si todo fue escrito en griego, ¿por qué no podría también ser escrito en griego? Griego es un lenguaje. Así como la Torá que hablábamos ayer fue escrito en árabe. Y los originales, Mahoma hablaba ese idioma, el idioma arábico. Y fue escrito, eso está escrito. Y cuando se traduce, pues por ahí dice una frase, como un eslogan que dice traductore traidore, en latín, traductore traidore. El traductor es un traidor, no porque lo haga de mala fe, sino porque no puede traducir los sentimientos, las emociones, las pasiones que el escritor quiso expresar ahí. Por eso cuando leemos la Biblia en español, nos cuesta mucho entenderla, porque si la leyéramos en griego, el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, pues posiblemente lo entenderíamos mejor. Y el Antiguo Testamento pues fue escrito en hebreo, pero yo digo que fue escrito en hebreo pensando en griego y en romano, en los romanos. Bueno, para no perderme en el tema que les voy a exponer en el día de hoy, que estamos hablando en Ilumina tu camino. Ilumina tu camino es que tú estás aquí, ya estás aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya naciste, tú estás, me estás oyendo, pero tú estás aquí y tienes, aunque alguien me dice que no, pero bueno, me refiero a los que sí lo tengan, tienes preocupaciones, estás inquieto, estás en una búsqueda, porque así somos todos los seres humanos. Los tontos, los bobitos, los tarados, son los que no se preocupan. Ellos nacieron con eso, pero no tienen esa intencionalidad. Pero nosotros, que sí somos racionales, que sí la pensamos, que nos preocupa, que nos comprometemos, que tenemos responsabilidades, siempre andamos con inquietudes. Y yo les digo que la parte espiritual es la base, es el fundamento, es el nutriente, es la esencia, la sustancia de nuestra vida. Es la vida espiritual y es lo que tenemos más descuidado porque no la hemos entendido. Si yo les digo a ustedes de espiritualidad, inmediatamente ustedes me dicen ¿a qué religión perteneces? ¿Ve? ¿Y eres cristiano? Si soy cristiano, entonces ¿a cuál cristiano? Entonces tú me empiezas a mí, cuando yo te hablo de espiritualidad, inmediatamente tú piensas que te estoy hablando de una religión, de una denominación, de una doctrina, y la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Yo te hablo de este tema a ti porque yo veo que el mundo tiene necesidad de mejores relaciones interpersonales, de mejores relaciones con la pareja, con los hijos, en la familia. No sé si tú tienes buenas relaciones, si estás satisfecho o satisfecha con eso, si lo haces perfecto, pero si te falta algo de relaciones humanas, pues yo te invito a que esta es una propuesta buena.
de iluminar tu camino, de caminar por un sendero amplio con la luz, no en la oscuridad, sino saber por qué tú lo haces, por qué sientes, por qué piensas, qué es lo que quieres en sí, quién eres tú. De eso es que se trata el programa de Ilumina tu Camino. Esto es lo que yo les quiero decir. Lo que pasa es que diciéndole esto tengo que alimentarlo con unas bases, con unos fundamentos, tengo que explicarles cómo. Entonces yo les digo, para tener buenas relaciones humanas con los demás tienes que ser espiritual. Y para ser espiritual, pues tienes que saber qué es la espiritualidad. Y de eso es que estoy hablando. Ahora, buenas relaciones con los demás, buenas relaciones en el mundo. Yo no sé si tú ves que en el mundo hay buenas relaciones. En el mundo hay una comercialización de explotación, de esclavitudes, de tratar de apabullar al otro, de quitarle, de rapiña. Yo veo mucha rapiña. Las guerras, es por eso, porque el uno no quiere que el otro tenga, es la avaricia y la codicia. Todas las guerras, todos los problemas, la economía se maneja por la avaricia y por la codicia. Y yo no creo que nosotros vengamos a este mundo es a eso. Yo no creo que en esencia tú hayas venido para ser una persona codiciosa, avaro, un criminal, matón, o vivir una persona inconforme. Entonces debemos tener buenas relaciones. Porque entre las hormigas hay buenas relaciones, entre las abejas hay buenas relaciones, entre los elefantes hay buenas relaciones, entre las plantas hay buenas relaciones, y entre los seres humanos malas relaciones. No puede ser. Entonces, la vida espiritual es empezar a tener buenas relaciones con los demás, consigo mismo, con Dios, con la naturaleza, contigo mismo, aceptarse como tú eres. Tener buena salud. ¿Quién te dijo a ti que esto es para estar enfermo? ¿Quién te dijo a ti que para morirte tenías que enfermarte? Hay gente que se muere sin enfermarse. Pasan toda la vida sanos. Y eso te quiero llevar a entender, esa realidad. Eso se maneja desde el punto de vista espiritual. Hasta que uno no sea espiritual no puede entender esto. Y tercero, que es la autosuficiencia. Tú eres autosuficiente. Tú naciste con un proyecto. Ya viene, si es un grano de maíz ya es autosuficiente. Un grano de trigo. Si un huevo ya es autosuficiente. El huevo, en la parte de arribita, así en un ladito del huevo arriba, hay un puntico mínimo. Y ahí tiene todo el mapa genético de lo que va a ser ese huevo. Si se empolla. Luego tú no vas a ser más que un huevo. Tú ya vienes con algo. Tú ya traes. Eres autosuficiente. Lo que pasa es que tú empiezas a buscar algo como la parábola del águila y la tortuga. La tortuga como empezó a ver que el águila volaba muy bonito, muy bueno, arriba, entonces la tortuga empezó a rogarle que ella también quería volar y que quería volar y que quería volar. Y la tortuga con tanta insistencia fue y la agarró en las garras, la tomó y se la llevó al aire. Y cuando estaban allá arriba vino un vendaval, el viento, una ráfaga de viento y ¡pam! Se le soltó. Y se viene la tortuga y ¡pam! Explotó. Porque la tortuga, su esencia, su mapa genético es para ser tortuga. Y el mapa genético del águila es para ser águila. Y el mapa genético tuyo es para ser tú. No para ser otra persona, ni para ser otra cosa, sino eres tú. Tú vienes con un mapa genético. Y eso solamente se logra cuando uno entiende la vida espiritual. Que la vida espiritual son tres cosas: buenas relaciones, salud y ser autosuficiente. Eso es la vida espiritual. Pero ¿cómo se llega a la vida espiritual? De eso es que les estoy hablando. Nosotros vamos a llegar a la vida espiritual desde el punto de vista del cristianismo, porque somos cristianos. Pero el cristianismo no está ausente de todos los seres humanos. Yo soy yo y nada de lo mío, del humano me es indiferente. Somos humanos y nada del humano nos es indiferente. Entonces, unos tienen unos corrientes, otras, pero en esencia todo es lo mismo. Por eso cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que está diciendo en el fondo es que Él es la verdad. Y cuando habla de la verdad, se está refiriendo al pensamiento, al mundo grecorromano. Cuando habla de que yo soy el camino, se está refiriendo al mundo del budismo, con todas sus corrientes. Cuando habla budismo no es Buda, sino es el yoga, es el zen, es los sofis, es tantas corrientes, Hare Krishna, es el ki, el yin y el yang.
Todas eso, miles de corrientes que hay. Que todas son buenas, son excelentes, sirven para nutrir el espíritu. Cuando habla del camino, él dice, yo soy el camino. Y cuando habla de la vida, ayer les expliqué que se estaba refiriendo a la parte del Medio Oriente y cómo se relaciona con los musulmanes. Cómo comparé muy bien, si ustedes miran el video de ayer, comparé muy bien los musulmanes con los cristianos y en espiritual son exactamente lo mismo. Para mí Mahoma era cristiano ortodoxo, era de eso, vivía en ese ambiente. Por eso él no entró en conflicto con los cristianos. Él entró en conflicto con los paganos que tenían diferentes dioses, porque tenían una comercialización y él lo que quiso fue quitar el comercio porque él venía de una familia pobre. Y se casó con una persona rica, con una mujer rica, y entonces vio que era mejor ser rico que pobre. ¿Y por qué era pobre? Pues porque había un desajuste social. Y ahí fue donde él empezó su proyecto. Por eso es un guía socioespiritual. Mahoma es un príncipe. Jesucristo es un profeta, pero que sigue siendo judío. Jesucristo nació en el imperio, en el mundo judío. Jesucristo no quiso fundar una nueva religión, él quiso fue transformar el judaísmo. Mahoma no quiso fundar una nueva religión, él quiso fue transformar su ambiente de explotación que había. Buda no quiso fundar una religión, porque quiso fue iluminarse en que la gente viviera entendiendo que esta vida es limitada, que por qué morimos, por qué nos enfermamos, por qué hay vejez. Ve que es una preocupación de nosotros mismos y en la vida espiritual es donde se encuentra. Bueno, pero eso ya les hablé la vez pasada. Ahora les voy a hablar del tema que les dije que para mí me apasionaba, porque es el que yo entiendo, que más sé, y como lo que uno mejor entiende es lo que le gusta, pues les voy a hablar del imperio greco-romano. Y desde ya les digo, la Biblia está escrita en griego, pensada desde esa mentalidad griega, con todos sus pensamientos griegos. Y el Antiguo Testamento, que es hebreo, escrito en hebreo, está pensado desde el punto de vista griego. El hebreo también tiene puro pensamiento greco-romano. Es que antes no había escritura. La escritura apareció cuando este mundo, con los griegos, con los de Mesopotamia, con todo eso se unieron. Y toda la escritura está hecha desde ahí. Y les voy a explicar por qué. Y les voy a decir cómo la Biblia viene de ese mundo. Por eso tiene que uno conocer esas bases para entender la vida espiritual. Bueno, ya voy a pasar la cámara y espero que les guste este tema. Porque a mí me despierta. Cuando yo vuelvo y repaso estas cosas, me despiertan y me doy cuenta por qué soy lo que soy, por qué pienso como pienso y por qué actúo de la manera como actúo. Muy bien. Voy a pasar la cámara. Te dice así como para despedirme, pero no despedirme, sino que voy a pasar la cámara. Muy bien. Ok, voy a hablarles la relación del cristianismo con el gnosticismo. ¿Ve? ¿Por qué con el gnosticismo? Porque es que la religión griega y romana es gnóstica. Queramos o no. Ese era el pensamiento de ellos, los filósofos, las religiones. El mundo griego era religiosísimo. Tenían una fe impresionante, creían mucho en la divinidad, en Dios. Y eso es el mundo gnóstico, pero ese Dios es conocimiento. Gnosis es conocimiento. Entonces, Dios es conocimiento. El gnosticismo no es el conocimiento de Dios, porque se debería llamarse entonces teognosticismo. ¿Ve? Pero no se dice teognos, sino se dice gnosticismo. Gnosticismo es Dios como conocimiento. Dios como conocimiento. Aquí se me apagó un poquito esta parte. Fue un corto aquí. Vamos a ver, muy bien. Dios como conocimiento. Es eso. Eso es lo que querían decir los vamos a ver aquí. Muy bien. Dios como conocimiento. Gnosticismo es Dios. Gnosis es Dios. ¿Por qué? Porque gnosis es conocimiento. Y para los griegos el conocimiento es Dios.
Luego, si tú tienes conocimiento, tienes a Dios en tu cabeza. Gnosticismo no es una religión, porque es que ese es el problema, que la gente apenas les habla uno de espiritualidad y una vez la gente cree en religión. ¿Ves? Se les va la onda para allá, pero no es. Entonces, voy a hablarles del mundo griego, del mundo romano, del mundo donde nace la Biblia. Y la Biblia nace bajo la influencia o es producto de algo que se llama gnosis, gnosticismo. El problema es que nosotros decimos gnosis y entonces creemos que es conocimiento. Entonces dijimos, yo conozco a Dios, entonces yo soy gnóstico. No, 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 no. El conocer a Dios no significa ser gnóstico. Cuando yo digo Dios es gnosis, ahí sí, Dios es conocimiento. Dios en esencia es conocimiento. Para ellos, estoy hablando desde el punto de vista de ellos. Y nosotros decimos que nosotros conocemos a Dios no se le conoce. Porque ¿cómo voy a conocer yo el conocimiento? ¿Ve? Yo digo, yo conozco el océano. Yo no puedo decir eso de Dios, que yo conozco el océano. Porque yo voy y miro el océano y lo veo. Pero yo no puedo conocer el conocimiento. ¿Por qué? Porque yo no me puedo bañar. El agua no se puede bañar con el agua, con el agua. Yo no puedo decir, voy a bañar el agua. Porque el agua es el agua y uno se baña con el agua. Entonces lo mismo es Dios. Yo no puedo decir, Dios, yo conozco a Dios. No, Dios es el conocimiento. A Dios no se le conoce, según los griegos. Vamos a ver si me agarran la onda. Muy bien. Este es el mundo griego. Mire, por este ladito aquí es donde queda Jerusalén. Y en este mundo, aquí donde están los judíos, aquí nace la Biblia, en este lugar. Pero nace la Biblia bajo la influencia del mundo griego y de los fenicios. A Jesucristo lo matan en la cruz y los fenicios eran los que habían hecho la cruz. Era un pueblo navegante que los romanos la habían tomado la cruz aquí en Roma para poder castigar, pero lo habían aprendido, o sea que ellos lo aprendían todo. Entonces, mire, Grecia está aquí. Pongan atención un poquito. Grecia está aquí, Grecia, que es un mundo de dioses por todos lados. Roma está aquí, otro mundo de dioses. Cada vez, si era Grecia el que tenía el imperio, llamaba a los dioses de un nombre. Y si era Roma, los llamaba de otro nombre. O sea, les cambiaba el nombre, pero seguían siendo las mismas dioses. O sea, no cambiaba la mentalidad. La mentalidad no se cambia. Entonces, Grecia le tenía un nombre a los dioses. Muy bien. Luego el Imperio Romano le tenía otro nombre, pero a los mismos dioses. Y luego los judíos le tenían nombre al mismo dios de los griegos y al mismo dios de los romanos. Porque era lo mismo, era el mismo dios de Mesopotamia, que es por este ladito. Y a Grecia lo invadieron a Siria, ve a Siria, lo invadió a Mesopotamia, lo invadió a Egipto. Todo esto, nosotros cuando pensamos en Cristo y cuando pensamos en el Nuevo Testamento, no lo pensamos de otra manera, sino a través de este mundo de aquí. Por eso la gente va a peregrinación aquí a Tierra Santa, aquí. Porque no hay otra manera. Y a nosotros nos llegó el Evangelio, nosotros los hispanos, por aquí, por España. Y a los anglos le llegó aquí arribita, por Inglaterra. O sea que prácticamente es lo mismo. Pues les voy a hablar de este mundo de aquí, vea, de Grecia y de Italia, que fueron los que influyeron en el Evangelio. Pablo es una persona que nació por acá, en Tarso, pero era romano, o sea que sabía italiano, y era griego, sabía griego. O sea que él hablaba todas esas lenguas. Y cuando escribieron el Nuevo Testamento, lo escribieron en griego. ¿Por qué no lo escribieron en italiano? Si ya hablaban italiano. Primero fue Grecia, que a la que invadió todo este terreno y los influyó con los dioses. Luego los invadió Roma. ¿Por qué ellos no escribieron en italiano y por qué en Grecia? Porque era su lengua nativa. Todos escriben en su lengua nativa. Nadie escribe en su lengua, en otra lengua. Se traduce. Pues la lengua nativa de ese pueblo que escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, que es el mundo
cristiano de nosotros fue escrito en griego, en griego. Y esto lo repito porque los dioses, el Dios que hay en el Nuevo Testamento y que hay en el Antiguo Testamento es un Dios griego, es un Dios de acá, mire, de Grecia. Es un Dios de Asiria, es un Dios de Egipto, que son los mismos dioses, son los dioses de Mesopotamia, es la misma cultura. Por eso el paraíso terrenal dice que está en el Éufrates, el Tigre del Éufrates está por aquí. ¿Sí? O sea que son lo mismo. Muy bien. Ya ubicándonos en ese respecto, en ese aspecto, pues entonces les voy a hablar de que cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, quiere decir es que Él viene a representar el mundo de los griegos, de los romanos. Y mire la relación que tiene. Por eso tú, cristiano, que te crees tan sabio, no sabes nada. Los pastores menos. Esos son más ignorantes todavía. Entonces yo les voy a hablar de lo siguiente. Mire, en Hechos 14:12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque el pueblo vio que ellos hablaban y que predicaban y que hacían milagros. Entonces los llamaron como dioses. ¿Y Pablo qué les dice? Bueno, dice que lo llamaban, y a Pablo lo llamaban Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Cuando llegaron a Listra, esto fue un pueblo llamado Listra, allá en el mapa que les mostré. Y entonces les dice Pablo, deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. ¿Cuál es el Dios viviente? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a entender el pueblo griego, el pensamiento griego. Pablo le dice, deben dejar esas cosas inútiles. O sea, ¿cuáles eran las cosas inútiles? Pues que los llamaban Mercurio, que los llamaban Júpiter, porque eran dioses pequeños. Mercurio y Júpiter eran pequeños dioses, pero que para los griegos, para los romanos, para los judíos y para los cristianos, que eran los que estaban ahí en ese momento, ellos les parecían dioses muy grandes. Y Pablo dice, no, hay un Dios que es viviente. Quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Mire, ese pensamiento de Pablo, no se les vaya a olvidar esta parte. Porque este pensamiento de Pablo, vamos a ver que para los griegos, ese Dios viviente es el que creó la tierra, se llama el demiurgo. Pero hay un Dios mucho mayor que él. Pero quédense con esta idea del Dios viviente. Muy bien, vamos a ver cómo me va. Porque yo lo tengo clarito en mi cabeza, pero quiero expresárselo bien a ustedes. Cuando Pablo llega a Atenas, al Areópago, que es aquí, vean, en este lugar, ellos llegaban y aquí era donde se predicaban las grandes noticias y la gente iba a ver allá, era como el periódico, hoy día es como ver televisión, mejor dicho. Iban a ver televisión, entonces a ver qué noticias hay en la televisión. O en el internet, ese era el internet para ellos, en estos lugares. Allá se reunían, era donde conocían las nuevas cosas. Cuando ellos llegaron, cuando Pablo llegó allá, en Hechos 17:27 dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Eso dice, les está hablando del Dios que él conoce, de Cristo. Y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Mire lo que pasa aquí. No sé si me doy a entender, si ya expresé la idea. Pablo está hablándole a los atenienses y cita a un poeta. Pudo ser Virgilio u Homero o cualquiera de esos grandes, Ovidio, de esos grandes escritores.
dice, nosotros somos su descendencia. O sea que los poetas eran personas religiosísimas. Eran personas que hablaban, era de parte de Dios. Por eso todo el mundo, toda la mitología está llena de dioses. En los griegos y en los romanos. Pero son cosas fundamentales. Son esenciales. Son virtudes importantes. Pero que ellos lo atribuyen de esa manera. Mire, en vez de decir, como dice el libro de Deuteronomio, como dice Isaías, como él dice, como dicen los poetas, uno de vuestros poetas. Nosotros somos su descendencia. Porque hay una influencia del mundo. Y él les dice que ese Dios no está lejos, que en él vivimos, nos movemos y existimos. La vida espiritual. Les está hablando de la vida espiritual, pero desde el punto de vista griego. Estoy poniéndole el fundamento bíblico para decirle que este fundamento bíblico no es ni hebreo, ni es de otro lado, es griego. El cristianismo está lleno del mundo griego, del pensamiento griego y de los dioses griegos. En Juan 4:23 se dice, pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado, le dice Jesús a la mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo les dije, ¿por qué cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Cuando dijo camino se refería al Buda. Cuando dijo vida se refería a los musulmanes, a los de Arabia, a los del Medio Oriente. Aunque no hubiese nacido todavía los musulmanes o el Islam, ya había un pensamiento que era velar por la vida. Y todo este territorio es por la vida, porque no hay comida, porque hay unos pequeñitos oasis. Y eso se debaten a vida y muerte para comerse esos frutos, porque es difícil allá. Y cuando habla de la verdad, pues se habla del mundo griego, el mundo romano. Entonces cuando él decía, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, quiere decir en el pensamiento, porque es gnosis, gnóstico. Dios es gnosis, conocimiento. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Esto, cualquiera que piense esto, que Dios es espíritu, diríamos, es que esto es de los hebreos. No. Esto es del mundo griego. Porque el mundo griego era el que creía en Dios como espíritu. O sea que él se está refiriendo a algo que el mundo normal, que el mundo lo veía. Como decir nosotros comemos chile o comemos enchiladas o cualquier comida de aquí, pozole, el mole, lo mismo. Entonces era algo que ellos estaban viviendo. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo es eso que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y nosotros lo que hacemos es adorarlo físicamente. Nuestra adoración es materia, material, toda nuestra adoración. Los cantos son materia, física, voz. Los aplausos, las manos para arriba, el cuerpo lo alabamos con el cuerpo. Entonces debería decir Pablo o Juan, dice, pues Dios es cuerpo. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en cuerpo y en verdad. Porque toda la adoración que yo veo la hacen en cuerpo. Todas las religiones adoran a Dios con el cuerpo. ¿Dónde está la adoración en el espíritu? Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En 1 Corintios, que aquí está hablando Pablo, antes hablaba Juan, ahora Pablo, dice, 1 Corintios 2:11, dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Porque Dios es gnosis. Cuando ustedes hablan de Dios, ustedes piensan que Dios es una persona. Dios, persona Padre, persona Hijo, persona Espíritu Santo, porque eso es lo que le han enseñado. Porque eso lo enseñaron fue los romanos. Pero los griegos no creían en Dios como una persona, sino como una personalidad, como una máscara, Entonces, por eso prefiguraban los dioses. Pero el único Dios no tenía personalidad. El único Dios, el Dios que estaba por encima de todo, ese no. Los dioses pequeños, eso sí, los como Júpiter, como Saturno, como esos que vimos ahorita.
que le decían a Pablo, que le decían a Pablo que ellos eran de esas personas, porque pensaban que el uno era Mercurio y que el otro era Júpiter. Esos eran dioses pequeños. Zeus, dios pequeño. Aunque era el más poderoso, pero era dios pequeño, porque tenía relaciones normales con la gente, o sea que era dios físico. Pero el gnosis, el pensamiento, el conocimiento, solamente es de Dios Espíritu. Es mucho más grande. Y Pablo lo dice acá, que el gnosis es más grande que el Dios pequeño. Vamos otro poco. En Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. Este término, la palabra, es griego. Es logos. Los hebreos no saben absolutamente de esto, porque no existía este término. Por eso nuestro cristianismo es cristiano, griego, con unas bases del hebreo, con unas bases, pero el hebreo también es griego, luego todo viene del griego. Por ejemplo, aquí en Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía, y este término, la palabra ya existía, es un término netamente griego, es un pensamiento griego, y ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que te estoy exponiendo primero lo de la Biblia para que tú me comprendas a mí, o para que no veas que yo estoy hablando locura cuando empiece a hablar de los griegos. Pero este pensamiento lo vamos a ver ahorita con los griegos. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Al decir la palabra era Dios, era el logos es conocimiento. Y logos es gnosis, entendimiento. ¿Ve? El que es la palabra existía en el principio con Dios, y Dios creó todas las cosas por medio de él. Al decir creó Dios por medio de las cosas, Dios creó todas las cosas por medio de él, quiere decir que hay un creador debajo de ese Dios que ellos entendían antes. Y eso lo vamos a ver ahorita en el mundo griego. La palabra le dio vida a todo lo creado, o sea, el logos. Que el logos estaba con Dios, pero no era Dios, es una plenitud de Dios, es como una revelación, o que sale de Dios. Todo fue creado, y su vida trajo la luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. En el mundo griego estaba la oscuridad o las tinieblas, que se pertenecía al diablo, al demonio, a los malos, y la luz que brillaba con los buenos. ¿Ve? Eso de decir bueno y malo, eso es griego. Antes de escribirlo en la Biblia, ya existía en el mundo griego, en el pensamiento griego. Y antes de escribirlo los hebreos, ya existía en el mundo griego. Y primero fueron los griegos. Luego, ¿quién copió? No pudo copiar los cristianos de los griegos, no pudieron copiar los griegos de los cristianos porque ellos existieron antes, ya lo habían dicho. Como lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque ya lo dijeron otros. Marcos 4:11. Pongan atención en esto. A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Mire, en el mundo griego existía la costumbre de decir que no todos llegaban al conocimiento, por eso habían castas. Estaban los esclavos, estaban los libres, estaban las altas sociedades, estaban ciertos niveles de personas. Y estaban los filósofos, los conocedores, a quienes se les revelaba los secretos. O sea que no todos eran aptos para recibir los secretos. Y a estos otros se les hablaba en parábolas. Por eso dice, cuando le preguntaron a Platón, le hicieron una pregunta a Platón, dice Platón, es que lo importante no lo digo. Yo escribo solo lo que no es importante, o sea, las parábolas, él escribía las parábolas, pero lo importante no lo decía porque eso era solamente revelado para él. Y mire que Jesús dice lo mismo. O sea que esto es algo griego, un pensamiento griego. A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que ellos se cumplan las escrituras, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprendan nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Este aspecto, este pensamiento, Jesús lo dice porque estaba en la Biblia, en la Biblia de los hebreos. Y los hebreos lo dicen porque estaba en el mundo de los griegos, de donde ellos lo copiaron. Y los griegos lo copiaron de Mesopotamia. Y Mesopotamia lo copió de los sumerios. Y así, desde atrás, venía todo lo mismo. Toda la misma cadena del mismo pensamiento. Pensamiento. Bueno,
No puedo detenerme más porque esto lo vayamos hablando más adelante. Muy bien. Entro ahora al pensamiento griego. Miren si lo que les acabo de exponer en los textos anteriores no es lo mismo que pensaban los griegos. Mire, los griegos pensaban, 10 puntos tengo aquí. Primero, los griegos pensaban que Dios trascendente es uno. Bien, es el Padre. Ese Dios trascendente uno, que es el bien, que es el Padre. Es un Dios trascendente. Muy bien. Ese Dios se proyecta y esa proyección se llama pleroma. O sea, pleroma es la unidad. Esa unidad. Si usted busca la palabra pleroma en el diccionario, esa es una palabra griega. Ellos decían pleroma. Y el pleroma es la plenitud de la divinidad, que es solamente espíritu. Pero ese pleroma se proyecta. Y esas proyecciones se llaman eones. Eón. Un eón es una proyección de ese Dios que es solo conocimiento, que no se ve, no se mira, no se tiene acceso, porque es uno. Por eso la vida espiritual. Aquí llegamos a lo que hemos dicho siempre, que el todo está en uno y el uno está en las partes. Que la creación, lo único que vemos de la creación es el 10%, el 5%, perdón. Y que el resto no lo vemos, porque es que la creación es una proyección de Dios, de ese conocimiento, es una proyección física. Por eso la física cuántica de hoy día pues está muy atractiva, porque es la manera más importante para entenderlo, que es buscar hacia arriba, buscar hacia el interior, que es buscar al interior del átomo, y ahí se llegan a los quarks, y cuando se llega a los quarks se llega al uno, y ese es el Dios trascendente. Bueno, entonces esa proyección de Dios se llama sabiduría, ¿ve? Y esa sabiduría cometió un pecado, porque ella sabiduría se sintió muy grande, muy importante. Sabiendo que era una proyección divina, no se sometió a sí mismo como Jesucristo, que se sometió, sino que se creyó muy sabio y pecó, y es por ese pecado fue que se originó lo físico. O sea, que lo físico que vemos, lo tangible, es pecado. Por eso es zar, por eso es carne. Ve, pecado, zar, carne. Eso está en el Nuevo Testamento, eso es bíblico, pero copiado de ellos. El demiurgo que nació, o sea, Dios produjo la sabiduría. Luego la sabiduría produjo el demiurgo, que nace de la sabiduría. Y ese demiurgo es un espíritu creador del universo. Luego, cuando decimos Dios hebreo, el Dios de los hebreos, es un Dios por debajo de la sabiduría. Mire, está Dios, está la sabiduría, y después de la sabiduría es que viene el Dios Yahvé, el Dios Jehová. El Dios de los judíos está aquí en el cuarto punto, mire. O sea que es más chiquito que el Dios de los griegos. Y por eso Jesucristo dice, mi Padre y yo somos uno. Jesucristo se está refiriendo al Dios de aquí, no al Dios Jehová de acá, mire. Porque los judíos solamente habían aceptado este Dios, el Dios de la sabiduría. Ellos decían, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Ve? Estaban aquí. Los hebreos llegaron hasta acá. Pero Jesucristo sí trascendió arriba. Mi Padre, mira que aquí está. Ellos lo tenían como un Padre, como el bien, supremo bien, el uno, el trascendente. Y los judíos solamente se quedaron acá. Cuando pensamos en Dios creador, estamos pensando en el demiurgo. Demiurgo de los griegos. Y los griegos lo llaman demiurgo. Los israelitas lo llaman Yahvé. Y los protestantes lo llaman Jehová. ¿Ve? Jehová está aquí. Es el mismo porque es una copia. El Nuevo Testamento lo copiaron de los griegos. Trajeron los mismos dioses de los griegos y los pasaron para el Nuevo Testamento. Creación, entonces, el demiurgo es el que crea y la creación es de materia y forma. O sea que de todas maneras, como el demiurgo viene de lo espiritual porque es un ser creador espíritu, y son proyecciones, como algo proyecta lo otro y así lo otro.
Entonces, hay una materia que es la parte física, que es la condensación, como el agua cuando se vuelve sólida. Es gaseosa, la más perfecta, el éter. Luego se vuelve líquida, menos perfecta, y luego se vuelve sólida, menos perfecta. Entonces la materia es la imperfección del espíritu, porque se condensa. Por eso cuando nosotros encontramos nuestro espíritu, nos descondensamos. Y esto quiere decir que nos espiritualizamos. Entonces ya dejamos de ser materialistas. ¿Ve? Existe la materia, son materiales para ser materialistas. ¿Ve? Por eso es que viene ahí el materialismo. Es un pensamiento griego y nosotros pensamos que es cristiano. Cristiano porque lo copiaron de los griegos. Entonces, de todas maneras, la materia tiene una forma que es la idea. La idea. Tú tienes primero una idea y luego la materializas. ¿Ve? Primero la idea, primero lo espiritual. Y esa parte espiritual es muy importante porque es la forma, como dice Aristóteles. Luego, después de la materia y la forma, recuerdan que Dios creó el mundo, primero hizo las cosas, dice, y el mundo existía, y Dios hizo, hágase la tierra, hágase los cielos, ¿ve? Y hizo la materia, ese Dios, el demiurgo. Entonces, creó la humanidad, después vino el hombre. El hombre procede de Dios por la sabiduría y por el demiurgo. O sea que el ser humano fue creado por la sabiduría, que es el eón, del pleroma, que es Dios, y del demiurgo, que es el creador. Y dice Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza es del demiurgo, o sea, de la sabiduría. Sabiduría y demiurgo, por eso dice, humanidad procede de Dios por la sabiduría y el demiurgo. Y dice el Génesis, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y entonces los católicos o los cristianos trinitarios dicen, lo que pasa es que ya ahí estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto, está bien, pero no es el Dios de aquí abajito. Vean, cuando pensamos en el Dios Padre es más allá de Yahvé, más arriba de Yahvé, más arriba de Jehová. Bueno. Ese humano es espíritu encarcelado en un cuerpo. Es como cuando uno está caminando y se le duerme una parte del cuerpo. Como que el espíritu está encarcelado en ese cuerpo que está dormido. O sea, se me durmió la mano. Imagínense que se le duerma a uno todo el cuerpo. Entonces el cuerpo es como una cárcel. Por eso despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Ya es la hora que despertéis. Un espíritu, para ellos el espíritu está encarcelado en un cuerpo. Así es como lo toman los griegos. Antes, este pensamiento es antes de nacer el cristianismo. Antes, miles de años antes de aparecer el judaísmo y el cristianismo. Ni siquiera había aparecido el pueblo de Israel todavía, cuando ya se tenían estos pensamientos. Ellos también creían en un Salvador, en la salvación. Y la salvación, ellos, los griegos, decían que la salvación es el retorno del espíritu a donde procede. Es decir, vamos a mirar el agua. Vamos a poner el ejemplo del agua. El agua está sólida porque se materializó físicamente, se volvió sólido. Y luego se vuelve agua. Ya hay un poquito de libertad, ya es más espiritual. Y luego se vuelve vapor, ya llegó a la espiritualidad. ¿Ve? Algo físico se descondensa, se deshiela y se vuelve líquido. Por eso, cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre es el éter, es el aire. El Espíritu es el agua, que ya es más suave. Y el cuerpo, o el Cristo que se hizo cuerpo, el Hijo, es la parte física. Se materializó. O sea que cuando Jesucristo se hizo hombre, por eso dice, dejó su condición divina y se hizo uno como nosotros. Y ahí le ponen menos en el pecado. En el pecado, pero ya sabemos que desde aquí ya hay pecado. Mire, para los griegos, la sabiduría ya es pecado. La materia es producto del pecado. ¿Ve? Entonces la salvación para ellos, no para nosotros los cristianos, no estoy hablando de los cristianos, para ellos era ese retorno, era volver, que el espíritu vuelva a su éter, que deje de ser materia, o sea que nos vayamos nosotros espiritualizando. Vive tu vida con espiritualidad.
Vive tu vida con interioridad. Viva como si no vives acá. Vivas desapegado, el desapego. Dejes el egoísmo. Eso es lo que significa. Y eso para nosotros los cristianos, pero eso viene de los griegos. Ya ellos pensaban en la salvación. Por eso Jesucristo, y eso les voy a hablar un día estos, cuando Jesucristo habla del reino de los cielos, está hablando es de aquí. Cuando habla de la vida eterna, está hablando es de aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Y cuando habla de la salvación, está hablando de la salvación aquí. Aquí. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante, otro día, pero hoy no puedo. Pero ya sepan que cuando dice Jesucristo nuestro Salvador, eso ya lo habían dicho miles de años antes, los griegos. Y los griegos se lo copiaron de los de Babilonia, y de Babilonia los sumerios, así viene de atrás, muchísimo atrás. Ellos hablan de que hay un revelador. Ese revelador es el que recuerda, enseña y guía. Exactamente Juan 14. Léanse Juan 14 y 15. Y ahí dice que viene un consolador, que es el que recuerda, el que enseña y el guía. Y eso ya estaba entre los griegos, que había un revelador que recuerda, enseña y guía. Y por eso el Mahoma conocía muy bien esto, el griego, porque él vivía en ese ambiente, era un caminador. Recuerden que él caminaba con los camellos de un lugar a otro, iba para un lado, iba para otro, era un caminante, peregrinaba. Entonces él sabía, y él por eso dice que el ángel le reveló, y él como revelador recuerda, le enseña y guía al pueblo, es un guía. De Mahoma también. Y por eso Buda también es un revelador. Él despertó. Cuando alguien recuerda, guía y él enseñó el retorno. Ahora, para último, existe un método, un instrumento, unos hábitos que hay que hacer para poder conseguir esa espiritualidad, esa salvación. Se llama ascesis. Por eso en el mundo católico, antes, al empezar el cristianismo, se llamaban los ascetas. El ascetismo eran personas que tenían ciertos hábitos para conseguir esa perfección. Y nosotros lo tenemos lo mismo. Hacemos oración, ayunamos, leemos la Biblia, oramos para ir creciendo en esa perfección. Señor, salva mi alma. Ese es el revelador. Salvación, ¿ve? Esa es como es Cristo, que es el Salvador y que nos da la salvación, el retorno al cielo. Mire que todo es exactamente lo mismo. Estos 10 puntos que le acabo de decir son netamente griegos. Cuando estos puntos se escribieron, esto no existía todavía el cristianismo, no existía todavía el judaísmo. Cuando los padres de la iglesia cristiana se dieron cuenta que esto era una manera de explicarlo, entonces agarraron la filosofía griega, el pensamiento griego, y con eso montaron el cristianismo. El cristianismo es un montaje, como los coreanos que dicen que los carros, ellos los ensamblan, ellos los crean, pero copiándolo de otros carros. Son copias. Así exactamente es el cristianismo. El cristianismo, Jesucristo no creó el cristianismo. Jesucristo fue un maestro que después lo divinizaron. Pero él como maestro, él estaba caminando. Y si ustedes miran los evangelios, vemos que hay un Cristo histórico que nació, que caminó, que enseñó, que lo mataron. ¿Ve? Y después donde dice, él era. Mire, él era. ¿Ve? Que después es que dijeron, ese era el Dios. Pues ni siquiera los discípulos creían que iba a resucitar. Después que dijeron, mira, resucitó. Después fue que lo reconocieron. Dice que lo reconocieron al partir el pan, pero ni ellos supieron que estuvieron con Jesús. Eso es lo que hicieron los padres de la iglesia cuando crearon la Biblia. Y Pablo fue exactamente lo mismo. A Pablo le quedó fácil, porque Pablo sabía latín, sabía griego, sabía hebreo, sabía todo eso, y hizo muy bien el montaje. Y entonces creó todo para lo que hoy día llamamos cristianismo. Y es tan complicado esto que yo le digo, ¿por qué no hay un solo cristianismo? ¿Por qué hay miles de cristianismos? Hoy día, más hoy, esa cantidad de doctrinas cristianas que hay, porque esto no está claro.
Porque el uno se puede ir por un camino, el otro se puede ir por otro, el otro se puede ir por otro. Y eso que solamente tenemos el camino de Pablo. Porque los 4 evangelios y las cartas, todas son de la corriente paulina. Aunque tienen diferentes fuentes, son de la corriente paulina. ¿Qué tal? Yo me digo, ¿qué tal que si hubieran conservado o si hubieran sobrevivido los otros 19 cristianismos? Pero solamente sobrevivió un cristianismo, como por ejemplo el judaísmo. El judaísmo eran 12 tribus y solamente creó la tribu de Judá. Se impuso sobre los demás. Y Judá fue el que creó la Torá. ¿Ve? Creó la Biblia. Solamente una tribu. Y por ahí hay un poquito de Benjamín. Un poquito, ahí entra la Biblia. Pero ¿dónde están las otras tribus? Esos pensaban de otra manera. Entonces ¿cuántas Biblias habrían? ¿Ve? Y esto que siquiera que Pablo fue uno solo, sobrevino porque los otros fueron eliminados. Quitaron ese pensamiento y quedó solamente el de Pablo y nosotros nos volvemos añicos. No sabemos porque no vamos a lo espiritual. Porque como somos religiosos, somos doctrineros, somos congregacionistas, entonces queremos su propio negocio, su propio H-E-B, su propio Walmart, su propio JCPenney, su propio almacencito, cada uno. Pero no vamos a lo espiritual, a lo esencial, que es cuando uno profundiza y uno dice, aquí todo es uno, aquí no hay más nada. Somos uno y todos nos pertenecemos. Por eso tenemos que vivir en buenas relaciones con los demás, tenemos que vivir en sanidad y tenemos que ser autosuficientes. Bueno, yo les dije que este era uno de los temas que más me gustaba, por eso no he avanzado mucho. Pero voy a terminar antes de la hora porque no quiero que cuando vean el video les parezca tan largo. Bueno, los griegos hablaban, esto estoy hablando de los griegos, no estoy hablando de los cristianos, ya lo dejé. Dice, el origen del mal sucede por el origen del mundo, por el tránsito del infinito a lo finito. ¿Ve? Ahí es donde aparece el mal. Porque en la parte alta, que es el Dios trascendente, ahí no hay mal, ahí no hay maldad. Pero cuando el agua se vuelve sólida, ahí aparece lo finito. Y lo finito es lo que trae el mal, según ellos. Estoy hablando según los cristianos. ¿Qué decían ellos? También hablaban de esto. Desde la eternidad existía el abismo. Mire, al cual acompañaba el silencio. Al revelarse nace la inteligencia y la verdad, quienes producen la palabra y la vida, y estas producen al hombre y la eclesia. La palabra eclesia no es cristiana, es griego, es un término griego, ya lo tenían ellos. La eclesia era la comunidad, era la asamblea, era la congregación, era la gente. Mejor dicho, eclesia es humanidad, la humanidad, que se reunía la humanidad, el humano, el gremio. El hombre es el particular. ¿Y de dónde nació el hombre? De la vida y la palabra. Y Jesucristo es la palabra y la vida. Y antes de la palabra y la vida existía la verdad y la inteligencia. Y antes de la inteligencia estaba el silencio y el abismo, que ese es el Dios eterno. ¿Ve? Abismo, silencio. Por eso en la iglesia se hace silencio. Menos los pentecostales, porque hacen son pura bullicio. Eso es un grito. Mientras más gritan, cree que Dios más los va a escuchar, aunque la Biblia dice que no griten tanto, pero ellos gritan. Y se sacuden y hacen estragos. Y los mandan a callar por allá en ciertos lugares. Y dicen, no, bájenle volumen, mire que estamos a 3 kilómetros y no nos dejan enviar televisión. Dicen en unos pueblos por ahí. Y entonces ellos dicen, no, es que a Dios hay que alabarlo. Venga para alabar a Dios, porque si no tú te vas a condenar y está ahí la cosa. Pero el abismo y el silencio es lo más grande, ¿ve? El abismo, el silencio, el abandono, es lo más grande, lo más profundo. Luego, después del abismo y el silencio, ya aparece la inteligencia y la verdad, que es ya menos profundo, más superficial. Y luego, en la superficie está la palabra y la vida. Y sobre esa palabra y esa vida está el hombre. Entonces, el ser humano, eclesia, es aquí. Pero dicen que estamos en una cárcel. Luego, tenemos que profundizarlo y llegar al silencio y al abismo. Para poder el hombre o la humanidad llegar a la vida y la palabra, tienen que, para llegar al abismo y al silencio, el hombre tiene que pasar por la palabra y la vida, por la inteligencia y la verdad, y llegar al silencio hasta llegar al abismo.
En el abismo no se siente nada, no se piensa nada, no hay nada porque es un absoluto. Eso lo decían los griegos. Muy bien, voy a avanzar más. Nombres en griego, esto eran términos que ellos usaban como nosotros usar soda, azúcar, sal, agua, carne, eso lo usaban ellos, exactamente era el lenguaje de ellos. Parácletos, era un consolador que había en el mundo de los griegos, no había nacido el cristianismo, se hablaba de Paráclito y nosotros hablamos del Paráclito, un consolador. Pistis, hablaban de la fe. Patriclos, era la paternidad. Elpis, la esperanza. Metriclos, la maternidad. El ágape, para ellos el ágape era caridad. Ainos es la inteligencia, el nous es el conocimiento, el ainos es la inteligencia, más chiquito. La cinesis es la prudencia. Macarios es la dicha, o macariotes es la dicha. Por ejemplo, María Santísima, Macarios, el gozo. Dice un canto, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y eso es griego, mire, Macarios, dicha. El teletos es la voluntad. Y Sofía es la sabiduría. Filosofía, amor a la sabiduría. El principio de la sabiduría, dicen que ese es el temor a Dios. Pero esto es griego, mire, están hablando de los griegos. Muy bien, voy a continuar. Ellos hablaban de dos reinos. Que había el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz es la cúspide, el reino de la luz es Dios supremo. O sea, el alto, el abismo, el silencio. Por eso llegar al silencio supremo. Pero eso es un camino, o sea, hay que avanzar muchísimo. No es tan fácil. Y estaba otro mundo, que es el de las tinieblas, que es Satán, principio del mal, príncipe de las tinieblas y del mal. La materia está opuesta al espíritu. Por eso la materia hay que espiritualizarla. Es el origen, esencia del mal. Personificación es Satanás. La materia es el origen, es la esencia del mal. La personificación es Satanás de la materia, por eso el materialismo. Y para terminar, todavía no, hay un Dios supremo que es inefable y puro, excluyente, comunicación con la materia, no se comunica con la materia, es un Dios de paz, de bondad y de amor. ¿Ve? Puro amor, pura paz. El abismo, el silencio, recuerden, el más grande allá, el Dios supremo, el trascendente. Y hay un Dios inferior que es el imperfecto, el organizador de la materia y del mundo, o sea, Yahvé, Jehová. O sea que para los griegos, los judíos solamente pudieron llegar hasta este Dios inferior, pero hay un Dios superior, y que hoy día, con la teoría cuántica, se puede llegar a este Dios superior a través de la teoría cuántica. No se llega por religión, no se llega. Cristo, volviendo a Cristo, es un hombre en esencia. Ya cuando los cristianos se hicieron, cuando se revelaron los cristianos, cuando dijeron, bueno, nosotros somos cristianos, Cristo aparece como hombre en ciencia y comunicación con Dios. Eso es lo que dicen los cristianos gnósticos, o sea, los cristianos que están exactamente apegados a los griegos. Y dice, Jesucristo es maestro, que enseñó la vanidad de la idolatría, o sea, que no quiso que fueran idólatras. Y es un alma unida íntimamente a Dios Supremo. Cristo es un alma, del cual recibió iluminaciones especiales y el poder de hacer milagros. Jesucristo es la esencia, por eso en el principio era el Logos, y el Logos era Dios, y el Logos estaba con Dios. Es un hombre en la ciencia que se hace maestro, y es un alma que trae una misión. En Marcos 6:14 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Cuando los pastores o los ministros leen esto, dicen, bueno, eso lo dijo el rey Herodes, que era un pagano y confundido. Herodes era griego, era romano, griego, de pensamiento griego. Entonces lo dijo el rey Herodes pensando que Juan se había reencarnado,
que había resucitado. Aparece la palabra resucitar. Recuerden que la palabra resucitar y reencarnar en el mundo griego no es diferente, es la misma palabra. Resucitar y reencarnar es exactamente lo mismo. Pero nosotros usamos más el término resucitar, como orar y rezar. Ay, no digas rezar. Y en inglés es prayer. Y los gringos no entienden rezar y orar. Ellos dicen prayer. ¿Ve? Entonces, lo mismo es aquí. Y él pensaba que había resucitado Juan el Bautista. ¿Por qué si Herodes no era cristiano? ¿Por qué creía en la resurrección si era griego? Porque la resurrección viene de los griegos, ¿ve? Que después lo copiaron los cristianos. Entonces decimos nosotros, no, porque el rey Herodes lo dijo. Pero cuando lo dice Jesús, ¿cómo quedamos? En Mateos 17:11 dice, Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino. Y Elías ya había muerto muchísimos años. Pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. O sea, Jesús está anunciando que Elías ya vino, que Elías viene. Lo mismo que dice Herodes, que ha resucitado Elías. Herodes cree que el Elías es Jesús. Y Jesús cree que el Elías es Juan Bautista. Dice, de la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Reencarnación, resurrección, nada se pierde, todo se transforma y todo vuelve otra vez a su mismo sitio. ¿Ve? Esto es el uno, nunca desaparece, la energía no se produce ni se desintegra, sino que se transforma. Lo mismo, eso viene desde atrás. Pues esto Jesús, cuando lo dijo, esto es netamente griego, esto es puro pensamiento griego. Ahora, el concepto que ellos tenían era que Dios es primordial, es eterno, increado, es unidad absoluta, uno, único, de la cual nacen por emanaciones graduales y descienden multitud de seres. O sea que de Dios emanan graduales. Por eso vimos que a medida que van emanando y se van solidificando, se vuelven menos santos o menos espirituales. Para los griegos existen dos mundos. El mundo superior, el mundo de los espíritus, o sea, el mundo del abismo y del silencio. Y el mundo inteligible, que es el físico, terrestre, hombres, manifestaciones remotas, imperfectas de Dios supremo. O sea que ya son las imperfecciones. El agua gaseosa se convierte en líquida y luego en sólida. Está más lejos la sólida que el líquido, y el líquido está más cerca del éter. Y el sólido está mucho más lejos del éter. ¿Ve? Así es como se refleja el mundo de los griegos. Y ahora sí, para finalizar, se me pasó la hora, bueno, pero no quiero dejar esto inconcluso. Dicen ellos que hay un alma racional. Por eso Aristóteles habla. Pero Aristóteles copia de los de la copia, de los de la copia, de los de la copia. O sea que es copia de copia, de copia, de copia. Y cuando llegó Aristóteles, dice que hay un alma racional, que hay un alma vegetal y que hay un alma animal. Y que nosotros los seres humanos somos del alma racional, del mundo superior. Y él dice, los griegos decían esto antes de Aristóteles, decía, alma racional del mundo superior. Existen antes de su unión con el cuerpo, prisionera y desterrada. Tiene aspiraciones propias de su naturaleza espiritual y divina. O sea que existe el mundo racional, que para mí ese mundo racional es el del cerebro ya externo. Tenemos que interiorizarnos otra vez al cerebro espiritual, al reptiliano, al de adentro. Muy bien, pues esto era lo que les quería decir en el día de hoy. Me pasé, pero yo pienso que fue un tema bueno, lo quería decir, me llena a mí, me entusiasma, porque con esto voy a entender más mi camino espiritual. ¿Qué es esa búsqueda? Yo decía, bueno, ¿y por qué yo estoy en esta búsqueda? Porque el Nuevo Testamento en sí no le da las bases a uno. Uno dice, bueno, ¿por qué el Nuevo Testamento dice esto? ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué escribieron esto? Ah, cuando uno va más atrás es porque hay cosas más atrás que ellos omitieron. Omitieron, yo pienso que porque ya era del común conocimiento de todos y no había que escribirlo.
porque si se escribieran todas las cosas, pues no cabrían en el mundo, o porque, como dice Platón, lo importante no hay que escribirlo, por eso Jesús no escribió nada. Y dicen que Mahoma tampoco escribió nada, y que el Buda menos iba a escribir. Pero hay muchísimos libros de ellos, y que se supone que ellos escribieron. Como se dice que los evangelistas ninguno escribió, que fueron las escuelas mucho más tardías las que escribieron. Y a Pablo se le atribuyen muchas cartas de las cuales él ni siquiera las escribió. Pero eso ya es otro cuento. Pero lo que me ayuda a mí aquí a entender es que yo como materia, como físico, tengo que entender y me doy cuenta que estoy hecho de una forma, de un ideal. Y que ese ideal es una búsqueda que yo tengo hacia la verdad, hacia la inteligencia. Y esa inteligencia me lleva a otro nivel, al nivel espiritual. Y cuando yo ya estoy en el nivel espiritual, llego al contacto del silencio y del abismo. El abismo ya es el supremo bien. Allá ya me conecto. Pero me voy haciendo como cuando me voy descongelando. Me voy descongelando y me vuelvo líquido. Y después que me vuelvo líquido, ya me vuelvo vapor. Me voy evaporando y me vuelvo éter. Para mí eso es la muerte. Lo que pasa es que la muerte sucede muy rápido, entonces no se da cuenta. Y por eso dicen por ahí que muchos viven como si no fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. La salvación es exactamente lo mismo. La vida eterna, el reino de los cielos es este pensamiento. Este pensamiento es el que más nos llega a nosotros. Pero tiene que uno irse por el lado del oriente, del Asia, para poder entender este camino de poder llegar a eso espiritual. Porque cuando el Buda despertó, se iluminó, eso fue lo que se dio cuenta. Hombre, que aquí hay otra cosa, que hay un uno, que yo hago parte de ese uno, pero estoy congelado. Entonces me tengo que descongelar para volverme líquido y luego para evaporarme. Esta es la profundidad de la vida espiritual. Cuando tú piensas, para terminar, cuando tú te das cuenta de que estás sólido, y por eso te golpean, y por eso te martillan, y por eso te dan golpes, tú mejor prefieres estar líquido, porque en el líquido no te duele. Entran los problemas, entran las cosas y ya no te duelen. Pero lo más perfecto es lo espiritual, el éter, es cuando ya eres gas, cuando te conviertes en gas. Si tú piensas en ese caminar, pues mientras tú más alto estés, más elevado estés, menos problemas vas a tener. Con tu pensamiento, en tu pensamiento, tú estás más allá en lo espiritual. Entonces los problemas sólidos de la vida no te van a afectar. Por eso vas a tener buenas relaciones con los demás. Por eso vas a tener buena salud, porque allá en el cielo no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay angustia, no hay preocupaciones. No las hay, porque ya estás en lo éter, estás en el aire, estás en el cielo. Eso es lo que llama cielo. Y vas a ser autosuficiente, porque no te va a hacer falta nada. Y eso lo empiezas desde acá. Porque la realidad es que estás conectado, porque es la misma agua. Estás conectado, solamente tienes que tú subir. Pero yo en vez de decir subir, llamo profundizar, porque es la interioridad, porque la teoría cuántica va hacia la profundidad, hacia el átomo, hacia lo interno. Da lo mismo meterse a lo interno o subir hacia el espacio. El ser humano se queda en lo exterior, pero en la profundidad es donde uno encuentra, cuando el pensamiento se eleva hacia después del átomo, que son los quarks, que son los cuantos, que puedo estar aquí y estar allá. O sea, que están en todas partes. Muy bien, pues ese es el tema que les quería hablar hoy. Mañana les voy a hablar del amor. Ya les hablé de que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, que son con lo del pensamiento asiático. Yo soy la vida, que es el pensamiento de la edad del Oriente Medio. Y yo soy la verdad, que es el mundo griego, lo que les dije hoy. Y mañana les voy a hablar lo que es el amor. Y va a ser muy importante porque tiene que ver con el mundo americano. El amor va con el mundo americano. Y vamos a ver cómo piensan los indígenas, cómo pensaban ellos. Y todavía hay los queros, por ejemplo, y otros grupos de indígenas hay que son muy inteligentes y que han sobrevivido y están viviendo bien. Se van a dar cuenta de usted la maravilla del mundo espiritual que ellos tienen. Muy bien, pues por hoy te digo que les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que hayas permanecido, que hayas perseverado, porque me pasé de tiempo, bueno, y espero que lo aprovechen, que esto es una escuela, están en la universidad gratis, todo esto es gratis, porque el conocimiento, lo que recibe gratis, dalo gratis,
Y si ustedes siguen esto, estudian vea una horita diaria para que tú tengas mejores relaciones, para que tú tengas mejor salud y para que tú seas autosuficiente. Son esos tres lo que se busca en la vida espiritual. Y hoy entendimos más, un poquito más. Muy bien, por hoy te digo bye bye. Pasen el video. Bye bye.